Pedro Alonso López, apodado el «monstruo de los Andes», es una de las figuras más oscuras de la criminalidad mundial, y su historia se entrelaza con la violencia y la desigualdad que ha marcado a varias naciones de América del Sur. Nacido en 1948 en el municipio colombiano de Zipaquirá, su infancia fue profundamente traumática. Vivió en la pobreza extrema, sufrió abusos físicos y sexuales por parte de parientes y extraños, y fue abandonado por su madre cuando aún era un niño. Estas experiencias tempranas parecen haber sembrado en él una oscura obsesión que luego se convertiría en un ciclo de violencia inimaginable. En sus primeros años de vida, López fue enviado a un internado donde sufrió más abusos, y posteriormente se trasladó a Bogotá, donde vivió en las calles y comenzó a cometer pequeños delitos. A mediados de la década de 1960, fue condenado por robo y violación, y durante su estancia en prisión fue brutalmente atacado por otros reclusos, un episodio que él mismo afirmó haber transformado su ira en una determinación de vengarse del mundo, especialmente de las niñas que consideraba inocentes pero vulnerables. Liberado en la década de 1970, López comenzó su camino como asesino serial, moviéndose por Colombia, Ecuador y Perú. Se dedicaba a buscar niñas en mercados, calles y pueblos pequeños, muchas veces de comunidades indígenas o de bajos recursos, donde la falta de atención policial y la pobreza hacían que sus víctimas pasaran desapercibidas. Se cree que secuestró, abusó y mató a más de 300 niñas en estos 3 países, aunque algunas estimaciones hablan de hasta 500 víctimas. Su método consistía en ganar la confianza de las niñas con dulces o promesas de trabajo, luego llevarlas a lugares aislados donde las sometía a sus atrocidades y finalmente las asesinaba, enterrando sus cuerpos en fosas comunes o dejándolos en lugares remotos. El fin de su reinado de terror llegó en 1980, cuando en Ecuador una inundación desenterró los cuerpos de varias de sus víctimas en la provincia de Los Ríos. La población, al descubrir los restos, se alzó en indignación y la policía comenzó una búsqueda intensiva. López fue detenido poco después cuando intentaba secuestrar a una niña de 12 años en un mercado de la ciudad de Ambato. Durante su interrogatorio, confesó sin remordimientos sus crímenes, incluso llevando a las autoridades a los lugares donde había enterrado a decenas de sus víctimas. En Ecuador fue condenado a 16 años de prisión, el máximo permitido por la ley ecuatoriana en ese momento, y después de cumplir su sentencia fue extraditado a Colombia, donde enfrentó cargos por otros asesinatos. Lo más preocupante de su caso es que, después de ser condenado en Colombia, fue declarado sano mental en 1998 y puesto en libertad condicional, desapareciendo posteriormente del radar policial. Aunque se han difundido rumores sobre su paradero y si pudo volver a cometer crímenes, su ubicación exacta sigue siendo un misterio hasta hoy. Su historia no solo es un relato de terror personal, sino también un reflejo de la falta de protección a los niños en regiones vulnerables, y de cómo la negligencia social y la impunidad pueden permitir que un criminal de esta magnitud actúe durante años sin ser detenido. Sígueme, suscríbete a mi canal. Gracias.